Vamos a ver ahora cómo podemos medir qué tan alargada es la elipse. El parámetro que nos mide esta característica se llama excentricidad. Vamos a comparar estas dos elipses. Claramente la elipse roja es mucho más alargada que la elipse azul. Vamos a ver cómo se puede medir esta característica. La elipse azul tiene un radio mayor de 5 y un radio menor de 3. Así que por el teorema de Pitágoras, la c, que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, es la raíz de 25 menos 9, es raíz de 16, igual a 4. Y ahora calculamos el cociente de c entre a, es decir, 4 quintos, que en decimal es 0.8. En la segunda, el radio mayor es 10 y el radio menor es el mismo 3 de antes. Así que c es la raíz cuadrada de 100 menos 9, que es aproximadamente 9.54. Así que E es C sobre A, vale 9.54 entre 10, es 0.954. Observemos que en la elipse más alargada, este valor de E es mayor que en la elipse menos alargada. A ese cociente se le llama la excentricidad de la elipse. La excentricidad, como es el cociente de C sobre A y C es menor que A, la excentricidad siempre está entre 0 y 1. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Esta es la primera ley de Kepler. Kepler trabajaba como ayudante de Tycho Brahe en el observatorio de Praga y en algún momento Tycho Brahe le pidió que tratara de explicar ciertas irregularidades en la órbita de Marte. En esa época, ya después de Copérnico, se sabía que los planetas giraban alrededor del Sol, pero se suponía que giraban en órbitas circulares. Kepler entonces se puso a estudiar la órbita de Marte. En esa época solo eran conocidos los planetas Venus, bueno, la propia Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. De todos estos planetas, el que es más excéntrico, el que tiene órbita más alargada, es Marte, con una excentricidad de 0.093. Entonces era donde más se podía notar alguna perturbación por estar pensando que la órbita era circular. Vamos a ver en Geolab, vamos a dibujar algunas de estas órbitas para que veamos qué tan alargadas se ven. Aquí tenemos la órbita de la Tierra con una excentricidad de 0.017. El radio mayor es 1, como si fuera una unidad astronómica. Esa es la definición de unidad astronómica. El radio menor resulta ser igual a 0.999855. Entonces es prácticamente indistinguible esta elipse respecto a un círculo. Vamos a dibujar encima un círculo. Aquí está de verde muy pálido. Prácticamente están encimadas las dos curvas. Para podernos dar cuenta que son diferentes, necesitamos acercarnos haciendo zoom
para ver que efectivamente la curva roja no pasa por el 1. Voy a mover ahora un poco hacia la derecha la órbita de la Tierra para que el Sol, que es uno de los focos, esté en el origen. Vemos ahora aquí cerca del 1 que la curva roja pasa ligeramente a la derecha del 1 y ligeramente a la derecha del -1. En los libros, en las enciclopedias, siempre nos dibujan las órbitas de los planetas mucho más excéntricas de lo que son, pues para poder explicar bien las leyes de Kepler, pero en realidad son prácticamente circulares. Como dije hace rato, la órbita más excéntrica que se conocía en la época de Kepler era la órbita de Marte, con una excentricidad de 0.093. Si la dibujamos, cambiamos aquí la excentricidad. Vemos que sí, los focos están ahora un poco más alejados entre ellos. La elipse se desplazó hacia la derecha, antes pasaba muy cerca del 1, ahora ya pasa un poco más alejada, tanto del 1 como del -1. Entonces, esta es la órbita de Marte, la más excéntrica en la época de Kepler. Y aún así, era perceptible el error en la posición del planeta con la posición real, suponiendo que la órbita fuera circular. La gran genialidad de Kepler fue poder decidir que las órbitas eran elípticas y no circulares. Posteriormente, Newton, usando su ley de la gravitación universal y el cálculo diferencial inventado también por él, pudo demostrar que efectivamente las órbitas eran elípticas.